Ese día terrible, estaban planeando unas vacaciones familiares. Querían ir a Odessa, y Vera, nombre cambiado, estaba llena de alegre anticipación. Tenía en la vida todo lo que cualquier mujer soñaría: una casa, abundancia, un esposo ejemplar, un hombre guapo, incluso parecido a un actor famoso, como decían muchos. No bebe, no fuma, 2 hijos sanos y un coche. En resumen, ella era feliz. Ya con boletos de tren, decidieron ir a la estación por su cuenta y aprovecharon para visitar familiares en un pequeño pueblo. Vera platicaba animada con la dueña y ayudaba con el desayuno, mientras su esposo dormía un poco más en la habitación contigua, aprovechando para descansar. Este idilio fue interrumpida por un golpe fuerte en la puerta y gritos fuertes. «¡Abran, policía!». Las mujeres se preocuparon, se miraron entre ellas. «¿Qué más ha pasado?». Ya entraban agentes armados a la casa, y la soleada y tranquila mañana se volvió una pesadilla. Sin creerlo, Vera oyó que uno le decía a su esposo, sentado en el sofá en ropa interior: «Usted está sospechado de privar de la vida», y le puso las esposas. La esposa, conmocionada, apenas se sostuvo de pie apoyada en la puerta al ver todo borroso. «Pronto regresaré», prometió Jenna con voz ronca, y esas fueron las últimas palabras que ella escuchó de él antes de enterarse de la impactante verdad. Su esposo es un asesino en serie y violador. Él tiene decenas de vidas de mujeres en su haber. Gennady decía en los interrogatorios que no consideraba a la mujer como un ser humano. «Solo amo a mi hija, Lenochka, porque lleva el nombre de una chica a la que también amé когда-то. Вы на канале». Y no como mujer, y no quiero que sea una mujer. No quiero que sea una mujer a la que yo tampoco amé, que sea una mujer. Pero, ¿saben? Puede parecerles que ya han escuchado todo sobre él, y que lo saben todo sobre él, pero en realidad es más bien el efecto Dunning-Kruger. Muchos piensan así porque omitieron la parte del arte del alma. Dejaré fuentes y materiales extra en Telegram, en el enlace bajo el video. Gran cantidad de materiales sobre este maníaco podrán encontrarlos ustedes mismos sin dificultad, cuantos quieran. En las décadas de los 70 y 80 del siglo XX, Bielorrusia era considerada una de las repúblicas soviéticas más tranquilas. Los crímenes graves aquí eran extremadamente raros, y ni siquiera los agentes de la policía habían oído hablar de maníacos. Pero por alguna fatídica coincidencia, precisamente Bielorrusia se convirtió en la cuna y el territorio de caza de uno de los asesinos seriales más crueles del periodo soviético, quien logró evadir la justicia de manera magistral durante casi 15 años. El maníaco del que hablaremos hoy escribió su nombre con sangre femenina en la historia criminal de la URSS. Sus crímenes realmente, y sin exagerar, hicieron estremecer a todo el país. Él abusó brutalmente y le quitó la vida a cerca de 40 chicas y mujeres. El asesino serial atribuía su conducta a un impulso interno irresistible. Después de cada asesinato, él se sentía aliviado y por un tiempo calmaba el hambre de su bestia interior. Pero cada vez, el monstruo dentro de él volvía a exigir una víctima sangrienta. ¿Qué sentía al estrangular a las mujeres?, me preguntaron años después de iniciar la serie de crímenes. ¡Qué alivio! Al terminar todo parecía un sueño. No sentía preocupación ni remordimiento, y ni yo creía que realmente había pasado. Por sus crímenes, cada año encarcelaban y fusilaban inocentes. Bajo tortura, confesaban hechos no cometidos. Y los policías, sin remordimientos, informaban cada año sobre la captura del criminal sanguinario. El asesino serial intentó confundir a la investigación haciendo parecer sus crímenes obra de una organización radical ficticia, lo que desconcertó al KGB. El caso cambió de rumbo cuando la investigación pasó a un joven investigador meticuloso. Este escurridizo maniático era Gennady Modestovich Mijasevich, luego apodado el Estrangulador. Actuó en Bielorrusia durante 14 años, abusando y matando a 36 mujeres y jóvenes. Por sus crímenes, 14 personas fueron condenadas tras autoincriminarse bajo tortura. Cada año, en vez de Mijasevich, detenían y castigaban con rigor soviético a un falso maníaco. Gennady nació el 7 de abril de 1947 en Bielorrusia.
La familia de Mijasevich era considerada disfuncional. Su padre era alcohólico y al beber se volvía muy agresivo. Su esposa era quien más sufría por sus borracheras. La golpeaba seguido, sin importar que su hijo estuviera presente. Para no salir lastimada, la mujer tenía que huir de la casa con frecuencia, y el borracho Modest la perseguía por las calles del pueblo ante la mirada de los niños locales. Gwena también presenció esas escenas vergonzosas entre sus padres, y los niños vecinos lo molestaban llamándolo hijo de un borracho. El niño se tomaba esas burlas muy a pecho, por eso creció susceptible y reservado. De adolescente, Gennady se interesó en las chicas, pero su timidez lo hacía sentirse cohibido y nervioso con ellas. Al notar que el chico era tímido y sin confianza, las chicas se burlaban, lo que hizo que él, ya reservado, se volviera más resentido. A pesar de los evidentes problemas para relacionarse con las chicas, Mikasevich logró iniciar un romance con una joven de su mismo pueblo. Ella se llamaba Elena. Su relación era bastante normal hasta que Gennady cumplió 18 años, momento en el que tenía que ir al ejército. Se lo llevaron a servir en la marina. En la despedida, como es costumbre, entre lágrimas le prometió esperarlo. Mikasevich tuvo que servir solo por poco tiempo. Al cabo de un año lo licenciaron por motivos de salud, ya que le detectaron hepatitis. Gennady no se molestó mucho, ya que en casa lo esperaba su amada, o eso creía él. Cuando Mikasevich, emocionado por el próximo encuentro, regresó a su pueblo natal, resultó que Lena, durante su ausencia, ya se había casado con otro. Para Gennady fue un gran shock. Incapaz de permanecer cerca de su ex prometida y observar su idilio familiar, Mikasevich aprovechó una oportunidad en el Sovjós y en 1970 se fue a estudiar al Instituto Técnico Agrícola de Gorodok, cerca de Vitebsk. Gennady vivía en Gorodok, donde estudiaba y solo visitaba a su familia en Ista ocasionalmente. Mikasevich cometió su primer delito un año después de mudarse. El 14 de mayo de 1971 Gennady fue a visitar a sus familiares, pero solo llegó hasta Polotsk, perdiendo el último autobús a Ista. Esto no lo detuvo y siguió caminando. El camino era largo y al joven lo abrumaron pensamientos, incluso el suicidio. Según él, en ese momento sintió una tristeza inexplicable por la dolorosa ruptura con Lena. Arrancando la primera cuerda de tender ropa que encontró en el patio de alguien, Lena se dirigió hacia el pueblo de Ekiman del distrito de Polotsk con la intención de quitarse la vida ahorcándose en uno de los árboles en Atshiva. Pero el destino intervino inesperadamente en sus planes. Al pasar por un huerto, Mikasevich vio a Liuda Andaralova, de 19 años. La joven acababa de regresar de un viaje turístico por Kubán y llamó la atención del joven por su hermoso bronceado. Los pensamientos de quitarse la vida que atormentaban al joven desaparecieron al instante y fueron reemplazados por otras intenciones. A Gennady le surgió el deseo de poseer a la joven y lo consiguió al abalanzarse sobre Liuda, a quien tomó desprevenida. La violó brutalmente y luego la estranguló hasta que Liuda dejó de respirar. ¿Qué le hizo a esta mujer? Fui un tonto. Bueno, como siempre con las manos, como siempre con las manos. Usted la cargó. Viva o muerta, lo principal es estrangularla, así todos disfrutan más. Entonces tuvo relaciones sexuales con ella, sin dudarlo. ¿Y pudo haber pasó eso? Bueno, no lo niego. Después ató las manos de la difunta con la misma cuerda y arrastró el cuerpo al fondo del jardín. Llevándose las bolsas de la chica a la que mató, después las tiró al río. El cuerpo de Lyudmila fue encontrado hasta el 16 de mayo. Por la censura de YouTube no puedo mostrar ciertos materiales, así que los dejaré en el canal de Telegram de Strashnoti. Entren, suscríbanse y chequen el enlace bajo el video. De una entrevista con Boris Laparevich, quien a principios de los años 70 trabajaba como inspector de la Policía de Investigaciones del Departamento de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Regional de Vitebsk. Cuando llegamos al lugar, encontramos en el suelo a una chica muerta, muy guapa y bronceada. En ese momento, la muerte se atribuyó a un robo fallido.
Se atribuyó la falta de experiencia a los agentes que señalaron inconsistencias en esa versión. A los agentes demasiado entusiastas incluso los apartaron del caso, por si acaso. Decían que eran jóvenes e inexpertos. Años después, en la investigación, Gennady dirá que tras matar a Lyudmila, la tristeza y el dolor que sentía aquel día de mayo desaparecieron por completo. ¿Por qué ahogarme por una mujer? Mejor ahogo yo a una. Cuando pasaba junto al huerto de frutas, me encontré con una chica. Cuando la vi, fue la primera vez que se me ocurrió la idea de quitarle la vida. Cuando le apretaba el cuello, sentía que a través de mis manos absorbía la fuerza de la mujer. Yo mismo era mi propio médico. Después de quitarle la vida, me sentía más aliviado. Sentía placer cuando la víctima se estremecía. Se intensificaba si la mujer se resistía, arañaba o luchaba. Más tarde, Gennady Grigori describirá sus impulsos criminales así. De vez en cuando me quedaba solo, me invadía un estado que me impulsaba a buscar a una mujer para primero hablar con ella, tocar su cuerpo, intentar tener relaciones sexuales con ella. Pero al estar con una mujer, me dominaba una locura que me llevaba a estrangularlas y quitarles la vida. Pensaba que no debía matar a la mujer, sino estrangularla, y no podía controlarme en esos casos. Tras quitarles la vida, sentía alivio y no me arrepentía. En el primer crimen, según él mismo, algo se le desconectó en el cerebro a Gennady y decidió que en vez de... Esa palabra es terrible, no se puede decir en YouTube, así que lo dejaremos así. Por eso decidió que, en vez de quitarse la vida, era mejor vengarse de todas las mujeres por no valorarlo como creía merecer. Después de abusar y matar a la primera chica, Mijasevich sintió una euforia sin precedentes. Satisfecho consigo mismo y con la vida, siguió adelante. Ya no volvió a tener pensamientos de quitarse la vida. El odio propio pronto se volvió agresión hacia las mujeres. Al hallar un método tan terrible para combatir la depresión que lo aquejaba, Mijasevich mantuvo su sangrienta terapia por años. Mientras tanto, en el cruel asesinato y abuso de Lyudmila, gracias a los esfuerzos de experimentados investigadores operativos, fue implicado cierto Glushakov. Fue condenado rápidamente a 15 años de prisión, y la gloria por resolver el crimen la obtuvo el legendario investigador de la Fiscalía de la RSS de Bielorrusia, Mikhail Kuzmich Savnirovich. Luego le dio una palmada en el hombro a Loparevich, quien había sido apartado del caso, y le dijo al leccionador: «Así es, joven, hay que trabajar y resolver los crímenes». La verdad se supo años después. Estos investigadores lograban altos índices de esclarecimiento de crímenes, a costa de manipulaciones y fabricaciones. Muchos años después, Savnirovich también terminaría en el banquillo de los acusados. Por ahora, él disfrutaba la fama inmerecida. Mientras tanto, fue precisamente esa negligencia de la policía lo que le dio confianza a Mijasevich y posiblemente lo impulsó a cometer nuevos crímenes. El siguiente ataque a la joven Klopova fue 6 meses después, el 29 de octubre de 1936. Una de las noches de octubre, Gennady se encontró en las afueras de Vitebsk, cerca de la fábrica local de arcilla expandida, donde vio a esta joven. No había nadie alrededor. Mijasevich primero adelantó a la chica que iba delante, luego se dio la vuelta y fue hacia ella. Para no levantar sospechas en su futura víctima, Gennady le pidió a la residente local, que no sospechaba nada, que le dijera qué hora era. Mientras la chica miraba la hora, él le echó hábilmente una soga al cuello. En el último momento, la chica logró meter la mano en el lazo y empezó a jalarlo con todas sus fuerzas en la dirección contraria, evitando que se apretara en su cuello. Mijasevich, ante su resistencia, le tapó boca y nariz, pero ella le mordió la mano. El maníaco que salió de cacería y la víctima que no quería perder la vida lucharon durante varios minutos hasta que unos adolescentes que pasaban reaccionaron a los desgarradores gritos de la chica. Los estudiantes, sorprendidos por lo ocurrido, comenzaron a cantar fuerte y a iluminar con linternas para intentar asustar al criminal. Y para sorpresa de todos, eso funcionó.
Mikasevich huyó dejando a la víctima y el arma del crimen, una cuerda para tender. Gennady no esperaba que una chica frágil pudiera resistirse con tanta ferocidad. Eso lo enfureció aún más. Ahora ansiaba venganza el doble. Por eso no se fue a casa, sino que salió en busca de otra víctima. Mikasevich la notó en el autobús de la ciudad. Se fijó en qué parada se bajaba y se bajó detrás de ella. La siguió un tiempo y al ver el momento adecuado, atacó. El cuerpo de la víctima, amordazado, fue hallado en el bosque por transeúntes hasta la mañana siguiente. La policía ignoró el caso de Klopova. No hubo crimen ni víctima. Como dicen, sin cuerpo no hay caso. Cuando maten a alguien, entonces vengan. La cuerda que ella trajo no fue registrada en ningún lado, y simplemente la tiraron. Tras atacar a la chica del autobús, el maniático se ocultó 6 meses más. Los siguientes ataques fueron en 1973, en abril, en la zona de la estación Luchesa o Luchosa. Sobre la pronunciación correcta del acento, lo sabremos por los expertos en los comentarios. Mijasevich abusó de otra chica y le quitó la vida. Ella murió por asfixia. Por alguna razón, la chica estaba sola en un lugar desierto. Su cuerpo fue hallado semanas después. A pesar de sus inclinaciones poco saludables, Mikasevich al principio intentó tener relaciones normales para formar una familia. De hecho, por eso intentaba conocer gente de vez en cuando. Una de esas ocasiones ocurrió en la pista de baile en julio de 1973. Para sorpresa de Gennady, su elegida aceptó de inmediato irse a solas con él. Esto desconcertó a Mikasevich, quien no esperaba que todo avanzara tan rápido. La chica notó enseguida la inexperiencia de su caballero tímido y le dio mucha risa. Ella se burló sarcásticamente del chico. Ese fue su error fatal. No entiendo por qué hacerlo. Puede ser un error grave o un trauma, y simplemente está mal. Ay, ay, ay. Chicas, niñas, mujeres, cuéntenme por favor, ¿por qué creen que hacen eso? Me van a interesar mucho leer sus comentarios. Y esta chica ni siquiera sospechaba, por supuesto, qué demonios se esconden tras esa apariencia tranquila. De inmediato, el chico simpático y tímido se transformó en un maníaco cruel. Sus manos se cerraron como un aro de hierro sobre el cuello delgado de la chica. No tenía ninguna posibilidad de salvarse. Cuando terminó la escuela técnica en junio de 1973, Gennady regresó a su tierra natal, al pueblito de Ist, donde consiguió trabajo en el sovjós de Dizhninsky. Volver a casa lo obligó a controlar por un tiempo a su maníaco interior. Pero en mayo de 1975, ese volvió a salir en libertad. Cerca del pueblo de Sui, o incluso Sui, nuevamente invito a los expertos en topónimos y a los maestros en ciencias filológicas a comentar. Entonces, cerca de ese mismo pueblo, Mikasevich acechó y abusó de una joven y luego le quitó la vida. Ella recién cumplió 18 años. En septiembre de ese año, una transeúnte que iba a Nacha sufrió el mismo destino terrible. Esta vez, el maníaco decidió no esconder el cuerpo, sino que lo tiró como basura, justo al borde del camino. El maníaco escuchó un ruido tras de sí al dar unos pasos. Resultó que la chica no había muerto, solo perdió el conocimiento, había vuelto en sí e intentaba levantarse. El criminal lo dirá después en el interrogatorio. Ella resultó ser algo loca, antes no había de esas. Mikasevich se abalanzó sobre la chica que despertó, susurrando que debía rematarla, pero de pronto notó que no podía estrangularla 2 veces. Por la sorpresa, se quedó paralizado. Pero entonces vio unas tijeras de manicura que se habían caído del bolso de la chica durante la pelea. Gennady, sin pensarlo, las agarró y le dio múltiples puñaladas hasta que la víctima dejó de respirar. Este caso fue un punto de inflexión en la táctica del asesino. Luego, Mijasevich apretaba la cuerda al máximo en el cuello de todas las chicas que agredía. Rápidamente, al escurridizo asesino lo apodaron el estrangulador de Vitebsk. Hubiera sido mejor que le dieran otro apodo, como el debilucho de Vitebsk. Quizá el sentido de importancia propia del asesino y de otros se habría reducido.
O tal vez no. ¿Qué opinan sobre los apodos alternativos para los asesinos? Por supuesto, escríbanlo en los comentarios. Durante la primera década, Mijasevich mantuvo la misma táctica criminal. Atacaba a mujeres en caminos y carreteras rurales desiertas. A menudo, el asesino distraía su atención con alguna pregunta inocente que no despertaba sospechas, y luego de repente les echaba una cuerda al cuello y empezaba a apretarla para minimizar las posibilidades de resistencia. A veces atacaba por la espalda. Mijasevich usualmente abusaba previamente de sus víctimas, pero no siempre, ya que su objetivo principal era el engaño. A pesar de que sus víctimas no tenían objetos de valor, el criminal no dudaba en llevarse incluso baratijas, tijeras, limas de uñas y prendas de vestir. En la primavera de 1976 ocurrieron cambios significativos en la vida de Mijasevich. Cambió de trabajo y se volvió mecánico ajustador en el Sovkhoz Dvina. Se casó con una vendedora que conocía y se mudó a Solominsk. Allí logró integrarse exitosamente en la sociedad. Al mudarse, el maníaco también cambió su zona de caza. A partir de entonces, esperaba a sus posibles víctimas en las paradas de autobús entre Polotsk y las localidades cercanas. Solo en 1976 4 chicas murieron a manos de Mijasevich. Les apretaba el cuello. Pero aquí simplemente no les gusta la palabra directa, y por eso hay que recurrir a eufemismos. De lo contrario, simplemente no mostrarán este video. Estrangulaba a todas con lo que tuviera, bufanda, cinturón o pañuelo. Les cubría la boca con mordazas hechas de sus guantes o ropa interior. Por razones desconocidas, el maniático quitaba los zapatos a las víctimas y cubría sus cuerpos con algo. Por ejemplo, ramas, tierra, pasto o musgo. Pronto, rumores aterradores se esparcieron por los alrededores de Soloniaki. Los habitantes del pueblo tenían miedo de salir a cualquier lugar por las noches. En Soloniaki también se hablaba mucho del maniático sanguinario, pero en el pueblo nadie pensaba que vivía entre ellos. Ninguna sospecha recaía sobre Gena Mijasevich, un trabajador tranquilo y ejemplar hombre de familia. Nadie sospechaba que, para mediados de 1981, en las manos de este hombre aparentemente respetable, ya había sangre de 15 víctimas inocentes. Incluso las mujeres de Soloniaki usaban a Mijasevich como ejemplo para sus esposos. Muchas soñaban con un esposo así: no bebe, no causa problemas, es patrullero ciudadano, activista, figura pública, secretario del comité local del partido y diputado regional del partido. Hasta la familia de Mijasevich tenía un Zaporozhets rojo. En esa época, eso mostraba prosperidad. No cualquier ciudadano soviético podía comprar un auto de varios miles de rublos. Y aquí, fíjense, es otro caso donde nadie imaginaba que él fuera un maníaco. Nunca había pasado esto, y ahora ocurre de nuevo. Aún así, la gente por alguna razón busca maníacos entre quienes son algo distintos. Por ejemplo, seguido me preguntan: ¿haces true crime? ¿Entonces eres un maníaco? Probablemente no. Probablemente, si yo fuera un maníaco, estaría lo más alejado posible del true crime o escondería mi oficio. Lo mismo aplica para los espectadores de True Crime. Por alguna razón, existe la opinión de que si ves videos sobre maníacos, entonces probablemente tú también eres así. En realidad, pocos saben que la mayoría de la audiencia de True Crime es femenina. Una razón por la que ustedes disfrutan ver videos sobre maníacos es para distraerse del estrés real. True Crime funciona como una película de terror. Cuando ves que en algún otro lugar las cosas son aún más aterradoras, después de ver eso, tu propia vida empieza a parecerte no tan estresante ni tan mala. La próxima vez que veas a alguien diferente a un normie y pienses: ajá, seguro es un maníaco, recuerda el caso de Mijasevich y otros en el canal Strashnota, donde los maníacos suelen disfrazarse o ni siquiera lo hacen. Logran hacerse pasar por personas exitosas y normales, como los normies. Nos desviamos, antes hablábamos del auto lujoso de Mijasevich. Entonces, según información disponible, Gennady recibió el automóvil en 1978 por méritos laborales y sociales especiales después de unirse al PQS.
Según otros datos, compró el automóvil con sus ahorros personales en 1981. Sea como sea, este llamativo Zaporozhets rojo será la pista clave en el caso del maníaco de Vitebsk. En el partido, el ciudadano ejemplar Mikasevich tenía buena reputación y fue varias veces secretario del comité del Sovjós. La foto del trabajador responsable y honesto estaba en el cuadro de honor local, causando envidia entre vecinos y compañeros. En el matrimonio, Mikasevich tuvo 2 hijos, un niño y una niña, un hijo y una hija. Cometiendo abusos contra las hijas de otras personas y quitándoles la vida, el maniático, sin embargo, amaba tiernamente a su propia hija. La nombró Lenochka por su primer amor. Gennady también llevaba a su hija al jardín de niños, le hacía moños, le trenzaba el cabello y la consentía de todas las formas posibles. Tampoco ninguno de los colegas del maníaco sospechaba de su secreto. Así lo describían sus compañeros: buen padre, llevaba a sus hijos al jardín, acomodaba los moños de su hija y la despedía con un beso diciendo: ya, Alionushka, adiós. Ni siquiera creíamos que Gennady fuera un maníaco. Pero luego empezamos a recordar que llegaba a la sala de control y se frotaba las manos así. Uf, chicas, cómo me gustaría llevarlas a pasear. Esos también son recuerdos comprensibles, cuando después ajustas los hechos a los acontecimientos en retrospectiva. A veces ves señales en cosas inocentes, en resumen, son sesgos cognitivos comunes. De cualquier manera, casi todos describían a Mikasevich como un chico modesto, reservado y sin malos hábitos. Gennady hacía todo lo posible por no llamar la atención. Según psiquiatras, los maníacos suelen mostrar una dualidad: crueldad con extraños y ternura con sus seres queridos. Esta característica complica la búsqueda del maníaco. Buscan a un psicópata, a un pervertido con instintos de bestia, pero en su vida diaria es una persona de lo más respetable. La esposa de Mikasevich realmente creía que tuvo suerte con él. Incluso a pesar de que le llegaron rumores de que en Polotsk él tenía una amante. Pero la mujer desestimó esos cuentos, atribuyéndolos a intrigas de mujeres envidiosas. Pero un día ocurrió algo que asustó mucho a esa mujer. Una noche, Gennady, confundiendo sueño y realidad, la agarró del cuello y apretó. Su esposa gritó desesperada. El fuerte ruido despertó a Mikasevich y recuperó el control de inmediato. Su esposa creyó que él solo estaba cansado y por eso soñaba cosas, así que se calmó y no le dio importancia. En los interrogatorios, el maniático confesó que estuvo 2 veces a punto de estrangular a su esposa, pero logró contenerse con esfuerzo de voluntad. Y la mujer, ignorando la otra cara de su esposo, realmente se sentía orgullosa de él. Aunque no la amaba, la valoraba y buscaba complacerla. Por ejemplo, le ayudó a conseguir una corona dental de oro, popular en ese tiempo. Por supuesto, Gennady omitió un pequeño detalle. Para la corona fundió un anillo de bodas de oro que tomó de una de sus víctimas. El ahorrativo Mikasevich también robaba a sus víctimas sin ningún reparo. Incluso le quitó alicates y pinzas a una de las fallecidas y luego le dijo a su esposa que eran un regalo del trabajo. A inicios de los 80 el maníaco de Vitebsk cambió de táctica. En septiembre de 1981, Mikasevich dejó de acechar en las paradas de autobús. Tenía a su disposición autos personales y de trabajo, que Gennady decidió usar para sus fines delictivos, cambiando así su método de caza. Desde ese momento empezó a ofrecerles a las mujeres que encontraba llevarlas en su auto. Para sorpresa de muchos, pese a los rumores de un maníaco, no faltaban mujeres dispuestas a acompañar a Mikasevich. Algunas chicas no querían esperar el autobús, otras se sentían atraídas por la sonrisa del conductor. En su vehículo personal o de trabajo, Gennady también recogía en las carreteras a chicas solas que pedían aventón y les ofrecía llevarlas hasta su destino. Luego detenía el auto en un lugar apartado, lejos de las miradas de la gente, y estrangulaba a las imprudentes pasajeras, dejando sus cuerpos en el bosque. El maníaco no salía de la región de Vitebsk. Gennady acabó con su primera pasajera el 12 de septiembre de 1981
Estacionando el Zaporozhets en un lugar desierto con una excusa convincente, de repente atacó a su pasajera, abusó de ella y luego la estranguló. Otra chica le pidió que detuviera el auto en medio del campo para recoger flores. Este episodio después inspiró la trama de la serie policíaca Método. El retrato psicológico del taxista maníaco de la serie, Georgi Andreyevich, interpretado por Jan Sapnik, se basó en Mikasevich. Varias veces, Mikasevich, a pesar de su cautela, fue visto por personas durante su cacería. Testigos vieron a las chicas, luego halladas muertas, subir a un Zaporozhets rojo. Algunas personas notaron que muchas mujeres se iban en un auto rotulado Asistencia Técnica. Sin embargo, eso no ayudó mucho a la investigación. Mientras tanto, cada año la cantidad de víctimas del maníaco de Vitebsk crecía de manera alarmante y los intervalos entre los crímenes se acortaban rápidamente. Si en 1971 le quitó la vida a 2 mujeres, para 1984 ya eran 12 sus víctimas. Evidentemente, tantos crímenes similares no podían pasar desapercibidos para la policía soviética. Aunque los crímenes eran similares, los investigadores no pensaron de inmediato que todos fueran obra de la misma persona. La Fiscalía de Vitebsk creyó por mucho tiempo que estos crímenes los cometieron distintas personas. La situación empeoraba porque no todos los policías eran honestos. Muchos estaban dispuestos a cerrar un caso penal a cualquier costo, incluso inventándolo y culpando a inocentes por la muerte. Por eso, cada año, otra persona pagaba por los crímenes de Mikasevich. Se encontraron nada menos que 14 personas así, y una de ellas era una mujer que supuestamente era cómplice de su pareja. La policía local, al atrapar a otro supuesto criminal, informaba de inmediato a sus superiores sobre los altos índices y la rapidez en resolver casos. Gennady Mikasevich no solo tuvo un récord por sus víctimas, sino también por la cantidad de personas condenadas por sus crímenes. Por los crímenes de este maniático, la mayor cantidad de inocentes en la historia de la URSS acabó tras las rejas. El primer inocente condenado fue un habitante de Yekiman, de apellido Glushakov. Lo detuvieron después del primer ataque del maniático de Vitebsk en mayo de 1971. Glushakov tampoco era un ángel. Hace poco escapó de la cárcel y buscó refugio con sus familiares. Sin embargo, este preso no tocó a la joven Lyudmila Andaralova. El preso no pudo probar su inocencia y además de su condena pendiente, recibió 15 años más. Sin embargo, se puede decir que a este pionero en cumplir condena por el maníaco de Vitebsk todavía le fue bien. El tribunal condenó a Nikolai Tirenia, detenido tras un asesinato en Polotsk, a ser fusilado. A esto contribuyó la novia del condenado, a quien manipularon los investigadores corruptos. Convencieron a la mujer de dar un testimonio incriminatorio a cambio de una reducción de su propia condena. Por supuesto, los investigadores no tenían ninguna prueba. Tirenia, pese a la presión, no admitió culpa. En el tribunal, la pareja insistía en que ayudó a su amigo en uno de los homicidios. Al final, ella misma terminó tras las rejas por 10 años y su novio, a quien incriminó, fue fusilado. Esto sucedió en 1979. Tirenia, al igual que Glushakov, era un sospechoso conveniente. Vagabundeaba, era indigente, estaba desempleado y no tenía una coartada convincente para el día del supuesto crimen. El testimonio de la amiga fue suficiente para que ejecutaran a Tirenia, el marginado. La mujer pasó 7 de 10 años en prisión antes de ser liberada tras la captura de Mikasevich. Otro inocente del caso del maníaco de Vitebsk perdió la vista en prisión. 3 amigos sufrieron por los detectives que buscaban a Mikasevich: Kovalev, Yanchenko y Pashkevich, quienes paseaban a un pastor alemán. Este trío estuvo en el momento y lugar equivocados. Precisamente ahí, poco después, encontraron a una de las chicas asesinadas por Mikasevich. Para colmo, una transeúnte los vio y los recordó, luego describiéndolos en detalle a la policía e incluso mencionando que tenían un perro de una raza específica.
El investigador de este caso, Shivnirovich, se aferró a las palabras de la testigo, quien dijo que cerca del lugar del crimen vio a 3 chicos con un pastor alemán. No había pruebas, pero el investigador presionaba a los detenidos con amenazas de fusilamiento y preguntas capciosas. Los interrogaban y presionaban constantemente. Mediante torturas y presión psicológica, obligaron a los jóvenes a asumir un crimen que no cometieron. El tribunal los sentenció a prisión de 2 años y medio a 15 años. Kovalev recibió la condena más larga y Yanchenko la más corta. La misma suerte corrió al novio de una chica llamada Olga, quien también fue privada de la vida por Mikasevich. El joven llegó tarde a la cita y la encontró muerta. Eso fue suficiente para acusarlo de quitarle la vida por celos y sentenciarlo a 10 años en una colonia de régimen estricto. Para lograr confesiones, los agentes hacían todo, aunque la persona fuera inocente. Una víctima del abuso policial fue un conductor que trabajaba cerca de la estación Luchosa. Ahí, en 1984, encontraron el cuerpo de una de las víctimas de Mijasevich. Los policías corruptos, para quedar bien, le sembraron pruebas al chofer. Al registrar su vivienda, le sembraron al hombre una foto de la fallecida y sabían exactamente dónde encontrarla. Al registrar la vivienda del joven inocente por 8ª vez, sacaron triunfalmente de detrás del sofá la foto de la víctima. A nadie le importó por qué no la hallaron en las 7 búsquedas previas. Y aún así, el sospechoso seguía insistiendo en que era inocente. Los investigadores presionaron al conductor durante 2 semanas, sometiéndolo a 10 interrogatorios agotadores. Al final, el hombre no soportó la presión y confesó un asesinato que no cometió. Y luego, este acusado intentó quitarse la vida, entendiendo perfectamente lo que le esperaba en la cárcel. Los médicos lo salvaron, pero quedó dependiente de sedantes fuertes de por vida. En los interrogatorios ocurrían cosas horribles. Algunos escuchaban que tras hablar con los agentes los sacarían cargando, a otros les golpeaban la cabeza contra la caja fuerte con un tomo del Código Penal o con botas. A los que no eran corpulentos los ponían de cabeza y los sacudían sin piedad por las piernas. La gente común no imaginaba los horrores dentro de los centros de detención y comisarías. Por fuera, todo lucía decente. Los agentes, sin escatimar esfuerzos, buscaban, desenmascaraban y castigaban severamente a los verdugos y asesinos. A los investigadores y funcionarios se les premiaba por su excelente trabajo, y todo estaría bien si no fuera por un pero. Estos crímenes similares nunca dejaron de ocurrir. La dirección recibía con hostilidad los intentos de algunos policías de proponer la teoría de un asesino serial, siempre con una pregunta retórica y tono amenazante. ¿Insinúan que aquí juzgamos inocentes? Solo después de que Mikasevich fue condenado, todas las víctimas sobrevivientes del abuso policial fueron rehabilitadas, recibiendo una compensación monetaria y departamentos en uno de los distritos de Vitebsk. Sin embargo, no todos pudieron reintegrarse plenamente a la sociedad y empezar su vida desde cero. Mientras los inocentes sufrían los horrores de la presión policial, el verdadero asesino seguía su camino sangriento. El maniático de Vitebsk continuó matando y además se interesaba en la investigación, colaborando como patrullero voluntario para atrapar al maníaco. E incluso estuvo presente personalmente durante varios procesos judiciales para presenciar cómo juzgaban a inocentes por sus crímenes. A Mikasevich le emocionaba que encarcelaran inocentes por sus crímenes. Siempre seguía de cerca las investigaciones de los crímenes que cometía y luego asistía a las audiencias judiciales, donde se burlaba para sí mismo de los jueces que dictaban sentencias justas por sus crímenes a otros. Fingiendo ser un simple curios o un ciudadano socialmente responsable, Mikasevich de vez en cuando preguntaba a la policía cómo iba la búsqueda de él mismo. Siendo miembro de la patrulla ciudadana, Guenadi también aparentaba ayudar activamente a las fuerzas del orden para estar en el centro de los acontecimientos y al tanto de todos sus planes, teniendo la información más reciente de primera mano. Por los informes operativos, Mikasevich supo que la policía buscaba un Zaporozhets rojo.
Alguien vio a la chica, luego hallada muerta, subirse a ese auto. Gennady, como comandante de los patrulleros voluntarios, inició personalmente revisiones a dueños de autos similares. Había casi 7.000 en la zona. El criminal hizo una nota mental de no usar más el Zaporozhets rojo para cometer delitos, porque ya había sido identificado. Ser patrullero permitió a Mikasevich saber que en la carretera de Vitebsk algunas chicas eran en realidad agentes de la policía criminal con micrófonos ocultos. Ahora, en los arbustos junto a las carreteras, los agentes aguardaban listos para ayudar a sus colegas al primer aviso. Por razones obvias, el plan para atrapar al maníaco de Vitebsk con un señuelo fracasó. A principios de los años 80, a pesar de que los altos mandos negaban la existencia de un maníaco, la situación empezó a volverse catastrófica. En el verano de 1982, en varias zonas de la región de Vitebsk, asesinaron a 5 mujeres todas agredidas sexualmente antes. En 1984 en Vitebsk ocurrieron 12 crímenes similares. En Vitebsk y alrededores surgía una revuelta. La gente ya no confiaba en las autoridades y las mujeres temían ir a trabajar. Por alguna razón, aunque las autoridades atrapaban maníacos, su número no bajaba. Mijasevich no era un criminal brillante, pues no tenía gran intelecto. Sin embargo, la policía local tampoco destacaba por su eficiencia. Ahí no querían escuchar sobre maníacos sexuales ni asesinos seriales. Cada crimen se investigaba por separado, buscando sospechosos entre los borrachos y alborotadores del pueblo. La policía de Vitebsk pudo haber detenido al criminal desde 1971 tras su fallido ataque a Klopova. Pues esa misma noche, frustrado por su fracaso, Mijasevich mató a otra chica. Y Klopova fue a la policía con una descripción detallada del atacante y una prueba ensangrentada. En la cuerda con la que el maníaco intentó estrangularla quedaron rastros de su sangre. La joven, al luchar por su vida, mordió la mano del atacante. Incluso entonces, la policía ya contaba con todo para atrapar al asesino serial, incluida una mordida fresca en la palma de la mano. Sin embargo, los policías no vincularon el ataque a Klopova con otros casos similares donde aparecía una cuerda para tender ropa, creyendo que era solo una travesura de delincuentes locales para asustar a la joven. La valiosa prueba material fue desechada por los ineptos investigadores. Y fue hasta 1984 cuando Mikasevich finalmente se descontroló y empezó a quitar vidas, aún más seguido. Incluso a los soviéticos más empedernidos, que propagaban que en la Unión Soviética, por definición, no podía haber maníacos ni asesinos seriales. En general, todo bien, y helado de crema por 5 kopecks. Finalmente, entendieron que se trataba de un asesino serial, y no de casi 40 crímenes aislados, muy parecidos entre sí, pero cometidos por diferentes personas. Aún así, las autoridades de Vitebsk no sabían qué hacer con esa información. Nadie tenía experiencia atrapando maníacos. Fue hasta 1985 que el caso avanzó, cuando lo tomó Nikolai Ignatovich, un joven investigador aún lleno de entusiasmo juvenil y fe en los ideales. Por su ímpetu, al inicio lo excluyeron de la investigación. Pero imagínate, solo con informar a los superiores que había un maníaco actuando en la región, ese tipo de celos se consideraba una verdadera blasfemia. Pero después de un tiempo, la juventud y la perseverancia vencieron a la experiencia obstinada. El joven investigador venció la resistencia de sus colegas conservadores y probó su versión. En meses de arduo trabajo, Ignatovich revisó unos 30 casos penales. Esto le permitió crear un retrato psicológico aproximado del maníaco de Vitebsk y describir su apariencia. Entrevista con Oleg Sabeliev, investigador principal en la Fiscalía Regional de Vitebsk en los años 70. Él reunió todos los casos de feminicidio y prácticamente elaboró un retrato del criminal. Según las suposiciones del investigador, el asesino era atractivo físicamente, con una apariencia agradable, lo que le permitía atraer fácilmente a sus víctimas. Su edad es de aproximadamente 35 a 40 años y su estatura es superior al promedio.
Tiene el cabello rizado y castaño claro. Esta conclusión se basó en las palabras de un testigo ocasional que vio cómo Mikasevich conocía a su próxima víctima. Conclusión: el asesino serial era de Vitebsk, pues se orientaba bien en la zona. Ignatovich también supuso que el trabajo del criminal estaba de alguna manera relacionado con los autos, y no se descartaba que tuviera que ver con la tecnología. La declaración de Ignatovich fue como una bomba informativa. Afirmaba que el asesino se hace pasar por ciudadano ejemplar y no levanta sospechas entre colegas y amigos. El joven investigador se equivocó al suponer que el asesino era soltero y no pertenecía al partido, pero acertó en otros aspectos. Ignatovich dedujo que el criminal probablemente era un colaborador externo de la policía, lo que le permitía evadir la justicia fácilmente. El caso casi se desvía de nuevo al abismo por la intervención. Exigían apartar a Ignatovich de la investigación por sus ideas subversivas sobre maníacos en Vitebsk, ciudad soviética avanzada. A los líderes de las células del partido no les convenía que los logros previos se borraran por un escándalo con el asesino en serie. Por eso hacían todo lo posible para intervenir en la investigación y dirigirla a su conveniencia. Pero Ignatovich no iba a rendirse. Él, asumiendo el riesgo, siguió investigando y sabía a lo que se exponía. A inicios de los 80 aumentaron drásticamente las muertes de chicas a manos del maníaco. Por las noches, las mujeres solas en la calle escuchaban con horror cada paso tras ellas. Las trabajadoras de las fábricas y plantas de Vitebsk empezaron a negarse en masa a trabajar el segundo y tercer turno. Para entonces, los terribles rumores del maníaco de Vitebsk ya se habían difundido por todo el país. A principios de diciembre de 1982, un miembro del Comité Central del partido, el secretario general Andropov, recibió un informe criminal sobre delitos graves en la RCS de Bielorrusia. Al agente de la KGB le llamaron inmediatamente la atención las cifras de la región de Vitebsk, ya que, en su opinión, las estadísticas parecían demasiado sospechosas. Andropov llamó al ministro del Interior, Fedorchuk, y le exigió investigar el asunto. El secretario general dijo: «Consideren a los asesinos mis enemigos personales. Quiero que sean neutralizados». Tras esa declaración, la investigación del maníaco de Vitebsk quedó bajo control de las autoridades de la RCS de Bielorrusia y del Comité Central del PSUS. Al notar que la situación en Vitebsk estaba fuera de control, comenzaron a trasladar más unidades de policía desde otras regiones de la URSS. A Vitebsk enviaron a los mejores especialistas del Ministerio del Interior y la KGB. En 1985, Vyacheslav Grib fue designado jefe del Departamento de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Regional de Vitebsk y lideró el nuevo cuartel general para investigar los crímenes. Fue él quien dirigió la operación para capturar a Mikasevich. Esta es una cita de su entrevista. En Vitebsk y Polotsk en 1985 había pánico. Cada mañana informaba sobre la situación operativa al ministro y al jefe del Comité Ejecutivo Regional. Siempre había la misma pregunta: ¿y los asesinatos? Para entonces ya habían muerto tantas mujeres que la policía sugería teorías increíbles, como que una banda actuaba impunemente en Vitebsk y Polotsk desde hacía mucho. Estos criminales actuaban de forma calculada y bien preparados. Probablemente tenían un coche. Solo quedaba una cosa sin entender: el motivo. Pero eso era justo lo que faltaba en estos crímenes crueles y sin sentido. Por eso, nadie descartaba la posibilidad de un asesino en serie. Vyacheslav Grib rápidamente se fijó en la documentación del desacreditado Ignatovich y la usó como base para la búsqueda. El jefe del equipo de investigación decidió que, si no podían identificar al criminal, debían forzarlo a cometer un error. Por primera vez, Mikasevich se puso nervioso al saber que la policía tomaría una medida desesperada. Finalmente, sin temor a desacreditarse, los policías usaron la radio y televisión para pedir ayuda a la población en la captura del maníaco. De la entrevista con Vyacheslav Grib: «Tuvimos que superar muchas cosas, casi mover montañas. No era común hacerlo, porque daba pena que la policía no pudiera actuar, pero no había otra opción.
Vyacheslav Grip convenció a sus superiores. La vida humana es más valiosa que el orgullo profesional de un policía soviético. A la estación de policía empezaron a llegar llamadas en grandes cantidades de inmediato. Los atentos habitantes de las localidades bielorrusas informaban ahí sobre todo lo que les parecía sospechoso. Mientras tanto, Mikasevich cumplía su deber cívico revisando a conductores de Zaporozhets rojos como patrullero voluntario. Guenadi notó que el círculo de búsqueda se reducía gradualmente, quedando el pueblo de Soloniki, donde vivía, en el centro. Para desviar las sospechas de sí mismo, Mikasevich ideó una artimaña ingeniosa, según él. En una hoja de cuaderno, él mismo escribió un mensaje dirigido a la redacción de una de las publicaciones periódicas locales y lo envió por correo en un sobre. En esa carta, la responsabilidad por los numerosos asesinatos de mujeres la asumía una supuesta organización llamada Patriotas de Vitebsk. De la nota se desprendía que, supuestamente, los miembros de esa organización eran hombres que habían sufrido por las infidelidades de sus esposas y que finalmente decidieron vengarse de todo el género femenino. Y por cierto, los patriotas de Vitebsk también luchaban contra el odiado régimen soviético. La carta llamaba: Patriotas de Vitebsk, únanse a los luchadores por una nueva vida. Convenzan a todos los comunistas y a sus secuaces policías, intensifiquen el trabajo en las instituciones de la región de Vitebsk para aumentar nuestras filas. Como era de esperarse, quienes primero se interesaron por ese mensaje fueron los del Comité de Seguridad del Estado, y no la policía, ya que los sumamente vigilantes chequistas vieron ahí una amenaza al orden estatal existente. Por eso, la carta se clasificó y envió al departamento correspondiente para su resguardo. Satisfecho con su travesura, Mikasevich salió a la última incursión de su vida. Le quitó la vida, según una versión, a su víctima número 36, según otra, a la número 38. La víctima estaba cerca del pueblo de Pavlovichi. Le apretó el cuello y la mujer murió asfixiada. Para reforzar su idea, Guenadi metió en la boca de la chica muerta una nota con un mensaje corto: por traición, muerte, lucha contra los policías y los comunistas. Tras el incidente, los agentes de la KGB informaron al Ministerio del Interior. Los criminalistas, tras analizar ambos mensajes, descubrieron que los escribió la misma persona. Gracias al análisis de la saliva que quedó en el sobre postal, se determinó que el sospechoso tiene el grupo sanguíneo O. A la par, se hizo una gran pericia grafológica revisando la escritura de casi todos los habitantes de Vitebsk. Para esto, los investigadores confiscaron muchos documentos manuscritos, como cartas en la oficina de correos, solicitudes en oficinas de pasaportes, recursos humanos y otras organizaciones. Si quieren aún más videos, entren a Boosty si están en Rusia y a Patreon si no están en Rusia. Ahí los esperan videos exclusivos que no están en YouTube. Los enlaces están debajo del video. Se analizaron unas 560.000 muestras de escritura a mano. Tal diligencia de los investigadores no fue en vano, ya que durante los años de búsqueda del maníaco de Vitebsk se resolvieron otros 220 crímenes, incluyendo 27 homicidios. Tras revisar muchos documentos, los agentes de la policía redujeron el círculo de sospechosos, ya que sabían que el criminal tenía un automóvil. Al final, revisaron la caligrafía de todos los dueños de autos en la región de Vitebsk. En diciembre de 1985, una nota explicativa de Mikasevich llegó a manos de un perito criminalista. Lo que exactamente estaba escrito ahí no se sabe con certeza, ya que las posibles versiones difieren en esta parte. En algunas fuentes se indica que era un documento escrito por Guenadi durante la investigación que se realizaba en su contra como propietario del Zaporozhets rojo. Se dice que supuestamente entre 1981 y 1985, un inspector detuvo a Mikasevich en su Zaporozhets, alegando que un auto similar estuvo en un accidente y le pidió que escribiera dónde estaba en ese momento. Esa nota fue la que ayudó a los expertos. Mikasevich sospechaba que la muestra de su letra podría llevar tarde o temprano hasta él, por eso, al redactar el mensaje ficticio de los patriotas de Vitebsk, trató de cambiarla. Pero no engañó a los expertos.
Al comparar la escritura del mensaje de los patriotas y la nota de Mikasevich, los criminalistas concluyeron que ambas eran de la misma persona. El sospechoso era conocido como ciudadano ejemplar, activista, trabajador destacado, miembro del partido y diputado, participante en conferencias locales, miembro de la Brigada Popular, hombre de familia ejemplar y simplemente una buena persona. Incluso los detectives soviéticos ya intuían la dualidad de la personalidad de los maníacos en esa época. Por eso, en diciembre de 1985, se ordenó arrestar a Gennady Mikasevich, de 38 años. 3 equipos operativos fueron enviados a su casa, pero no estaba allí. Sin embargo, durante el registro en su casa hallaron pertenencias de muchas víctimas. Al maníaco lo hallaron con su familia en la aldea de Goryani, distrito de Polotsk. Los policías sorprendieron a Mikasevich en ropa interior, sentado en la cama. Entre sus pertenencias había un boleto de tren. El sospechoso tomó vacaciones en el trabajo y planeaba ir a Odessa. Tomó su arresto con calma y le aseguró a su esposa que pronto lo liberarían. Al parecer, hasta el último momento confiaba en su increíble suerte. Pero Mikasevich claramente mentía, su nerviosismo era evidente. De camino al departamento distrital de Novopolotsk, pidió varias veces que detuvieran el auto y, escoltado, salía a orinar. Él entendía que durante el primer registro en su casa encontrarían un montón de cosas que pertenecían a las mujeres que había matado. Incluso en esa situación difícil, Mikasevich esperaba salir bien librado. En cuanto Gennady cruzó el umbral de la oficina del investigador Ignatovich, este le preguntó de inmediato: «¿Así que tú eres ese patriota de Vitebsk?» Mikasevich se llenó de manchas rojas, pero no pensaba rendirse y expuso su versión de los hechos. Una vez, 2 desconocidos detuvieron mi Zaporozhets. Me subieron a su auto, me llevaron a un lugar desierto y, amenazándome de muerte, me forzaron a escribir una carta en nombre de los patriotas de Vitebsk. El enfrentamiento entre los investigadores y el detenido duró días hasta que Mikasevich entendió que su juego había terminado. Y lo mejor que puede hacer es hacerse el tonto, para así intentar evadir el castigo. Luego, el asesino declaró sin mostrar remordimiento. Durante las investigaciones, Mikasevich recreaba sus crímenes con sorprendente precisión. Se comportaba de manera desafiante y hablaba sobre quitar vidas con una amplia sonrisa. Se descubrió que el criminal tenía una memoria excepcional y señalaba con precisión de 1 metro los sitios de sus crímenes y dónde ocultó a sus víctimas. En una de las reconstrucciones, Mikasevich pidió que no usaran el maniquí, diciendo que le molestaba. Luego, mirando al investigador, bromeó: «¿Entonces en quién lo muestro? ¿Voy a estrangularlo a usted?» El maníaco admitía los abusos preliminares sin entusiasmo y decía: «Es mejor estrangular que tener sexo. No recuerdo nada de eso». Mikasevich no pudo fingir enfermedad mental. Los psiquiatras determinaron su evidente cordura. Según los especialistas, el criminal actuaba impulsado por desviaciones sexuales, pero el objetivo principal no eran las agresiones, sino estrangular el cuello de las víctimas hasta causarles la muerte. Al darse cuenta de que fingir locura no funcionó, el acusado dejó de simular y no tuvo reparo en mostrar su entusiasmo por la fama a nivel nacional que le traería el próximo juicio. Él se alegraba de que lo grabaran en video durante las investigaciones. Dejaré materiales extra en el canal de Telegram de Cosas Aterradoras. Aprovechando, les recuerdo que den like o dislike al video para saber que no hago esto en vano. Mikasevich respondía con autosuficiencia a Ignatovich cuando le decía que la grabación era solo para uso interno. Ignatovich que la Unión la vea para saber qué tipo de persona era. En el documental se observa que el criminal estaba desbordado por su sentimiento de grandeza. Él estaba convencido de que en el futuro le esperaba una gran fama, y de hecho, en eso no se equivocó. En el juicio, que comenzó en la primavera de 1987, Gennady se comportó con mucha calma, nunca se arrepintió. Y solo lloró una vez, cuando hablaba de su primer amor juvenil por Elena, quien no lo esperó.
Así fue como contó en el tribunal sobre su primer asesinato. En mayo de 1971, tarde por la noche, fui al pueblo de Yakimán para ver a Lena en la parada del autobús. El encuentro no se llevó a cabo. En la calle vi a una chica que venía hacia mí. Al cruzarme con ella, le apreté el cuello. Fue la primera vez que asfixié a una mujer. Sentí resentimiento hacia todas, algo que nunca me había pasado antes. Cuando la víctima se resistía y me arañaba, sentía que algo inhumano surgía en mí. Me agradaba que me arañara y quería que lo hiciera aún más, ya que mi odio se intensificaba. En general, Gennady Mikasevich es un ejemplo clásico de un asesino en serie, pero en realidad él es verdaderamente un clásico entre los maníacos, al menos en la URSS, con rasgos psicopáticos y misóginos profundamente arraigados. Su personalidad es un complejo enredo de traumas infantiles, aislamiento social y un odio patológico hacia las mujeres, que se transformó en una serie de asesinatos brutales durante muchos años. Desde el punto de vista psicológico, Mikasevich mostraba signos de agresión compulsiva, donde los asesinatos le servían como una forma de aliviar la tensión interna. En sus declaraciones decía: cuando mataba, sentía que absorbía fuerza de las mujeres por mis manos. Era mi propio médico. Después de matar me sentía aliviado. Esto indica que sus crímenes no eran simplemente un acto de violencia, sino una forma de autoterapia, donde la muerte de la víctima le traía un alivio temporal. Un factor clave que formó su personalidad fue una infancia traumática. Un padre alcohólico que golpeaba regularmente a su madre y las burlas de sus compañeros, que lo llamaban hijo de alcohólico, sentaron las bases de su profunda inseguridad y amargura. Mikasevich sufría mucho el rechazo de las mujeres. Era tímido y las chicas solían burlarse de él, lo que luego se volvió un odio patológico. Es curioso que, pese a su crueldad, Mikasevich llevaba una doble vida. Externamente, parecía un padre de familia ejemplar. En general, era todo lo bueno que hay en el mundo, e incluso era miembro de la brigada de voluntarios que participaba en la búsqueda de sí mismo. Muchos asesinos seriales se ocultan tras una apariencia normal, gracias a su habilidad para mimetizarse. La motivación de sus crímenes era de carácter sexual y agresivo. Aunque él mismo negaba el componente sexual, explicando sus acciones únicamente por odio, los expertos señalan que abusó de muchas de sus víctimas. El proceso de apretar el cuello y matar a la víctima le causaba placer sádico, sobre todo si la víctima se resistía. Un aspecto clave de su psicología era confiar en su impunidad. No solo evitó ser capturado por 14 años, también asistía a los juicios de inocentes acusados por sus crímenes, reforzando su sensación de poder. En 1985, al enviar cartas anónimas de forma arrogante a un periódico, su caligrafía fue clave para resolver el caso. Al final, Mikasevich es un ejemplo de un criminal organizado y calculador, con rasgos narcisistas y antisociales marcados, cuyos crímenes fueron consecuencia de una profunda deformación de su personalidad. Su historia no es solo una crónica criminal, sino también un oscuro testimonio de cómo un sistema que busca resultados rápidos y se basa en cifras y estadísticas vacías puede ignorar durante años al verdadero criminal, sacrificando a inocentes. Por cierto, si escriben buenos marcadores de tiempo en los comentarios, los fijaré o los pondré en un comentario fijado, ya que el video quedó largo. Mikasevich estuvo bajo custodia de los agentes de seguridad durante la investigación y el juicio. Todo ese tiempo estuvo en una celda aislada, solo con un agente de seguridad del Estado. Esto no se hizo por miedo a la venganza de los familiares. Policías o empleados de la fiscalía que rompieron la ley para resolver rápido el crimen pudieron intentar eliminar al maníaco. Mikasevich, con sus detalladas confesiones, era ahora una prueba viviente de la culpabilidad de ellos mismos en las manipulaciones. Pero el juicio terminó sin incidentes. Un mes después de su inicio, en mayo de 1987, al maníaco de Vitebsk lo condenaron a la pena máxima. Mikasevich recibió su bala ese mismo otoño. El propio criminal nunca solicitó el indulto en ningún lado.
Pero su desdichada madre pidió por él, sin creer que su hijo fuera capaz de esas atrocidades. El corazón de madre no quería creerlo. Rechazaron las solicitudes de la anciana. El estrangulador confesó haber matado a 43 personas, pero solo se comprobaron 36. Algunas suposiciones indican que Mikasevich pudo haber quitado más de 50 vidas. Incluso por el número de casos probados, el estrangulador de Vitebsk solo cedió la primacía sangrienta a Chikatilo. Al ser capturado, era el maníaco más sanguinario de la URSS. El caso del estrangulador de Vitebsk fue el más escandaloso en la historia de la criminalística soviética. Después de que terminó el proceso judicial contra Mikasevich, en el Ministerio del Interior y otros órganos de seguridad de la ciudad comenzaron inspecciones totales, seguidas de despidos y degradaciones de funcionarios. Pero solo uno de los dos recibió una condena real de 4 años de prisión. De los funcionarios sospechosos de abuso de poder, el fiscal de zona Valery Soroka. Los demás solo recibieron un susto leve, sentencias condicionales, reprimendas, despidos, degradaciones o expulsión del partido. Por ejemplo, Shivnirovich fue discretamente jubilado, conservando todos sus títulos y distinciones. Así es como, muy a menudo, el mal en la vida no es castigado en absoluto, y el bien está lejos de ganar siempre. A Shivnirovich también lo beneficiaron con una gran amnistía, con motivo del 70 aniversario de la Gran Revolución de Octubre, y por eso se cerró el caso penal en su contra. Al mismo tiempo, algunos especialistas opinan que estos funcionarios corruptos terminaron siendo cómplices del asesino de Vitebsk. Sobre este tema, Ignatovich comentó más tarde: no solo hay que condenar el fenómeno, hay que reformar el sistema de aplicación de la ley. Pero no lo reformamos ni extirpamos el tumor, lo que causó estas metástasis.